Nunca imaginé que a mis 62 años tendría que empezar de cero. Durante décadas, mi esposo y yo habíamos ahorrado cada moneda con disciplina, con sacrificio, con una visión clara, asegurarnos una vejez tranquila y dejarle a nuestra hija, Carolina, una base sólida para su futuro. Pero todo se derrumbó el día en que descubrí que no quedaba ni un peso en nuestras cuentas. No fue un robo externo, no fue un error bancario. Fue mi propia hija. Todo empezó un año atrás, cuando Carolina conoció a Mario. Bastó con verlo una sola vez para que yo sintiera una sombra recorrerme el cuerpo. Había algo en su mirada, esa mezcla de arrogancia y vacío, que me hizo desconfiar desde el inicio. Pero Carolina estaba enamorada, o eso decía. Después de su divorcio, quedó emocionalmente vulnerable, y Mario lo notó al instante. Mi nieto, Tomás, entonces tenía 14 años, y desde el principio lo vio todo más claro que nosotros. Él no se dejó engañar por las palabras dulces de Mario ni por sus poses de hombre fuerte. No me gusta como mira, abuela, me decía. Ese tipo no es bueno. Claro, Carolina se molestaba cada vez que él expresaba su opinión. Tomás, deja de juzgar a la gente, le gritó una tarde. Tú eres solo un niño. No entiendes. Pero sí entendía. Más de lo que ella quería aceptar. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Mario pasaba más tiempo en nuestra casa que en la suya, aunque supuestamente tenía un departamento. Nunca lo vimos trabajar. Nunca mencionó un empleo estable. Solo hablaba de negocios, de oportunidades que algún día traerían millones. Y Carolina, ciega por un amor que confundía con salvación, le creyó. A los pocos meses, mi esposo, Miguel, empezó a notar movimientos extraños en la cuenta conjunta que compartía con Carolina para gastos familiares. Pagos grandes, retiros sin explicación, transferencias a nombres desconocidos. Cuando la confrontamos, Carolina se puso a la defensiva, incluso agresiva. «Es mi dinero también», gritó llorando. «Mario está invirtiendo para nosotros. No entienden nada. No confían en mí». Pero ¿cómo podíamos confiar si había transformado nuestro hogar en un refugio para un desconocido que no aportaba nada y solo tomaba? Una noche, Tomás escuchó a Mario hablando por teléfono en el patio. Parecía una conversación acalorada, llena de amenazas. Al día siguiente, Tomás se acercó a mí, serio, más maduro de lo que debería ser a su edad. «Abuela», dijo en voz baja, «Mario está metido en líos. Dijo que los del norte ya no van a esperar más. Y que Carolina tiene que conseguir más dinero». Mi corazón se aceleró. Yo ya tenía sospechas, pero escucharlo así, en boca de mi nieto, me hizo sentir un frío espeso en el pecho. Intenté hablarlo con mi hija, pero ella estaba tan atrapada emocionalmente que cualquier palabra que no favoreciera a Mario era interpretada como un ataque personal. Entonces ocurrió lo inevitable. Una mañana, mi esposo recibió un mensaje del banco. Había un retiro total de nuestra cuenta de ahorros, la que habíamos construido por casi 4 décadas. Más de lo que yo podría juntar en otra vida. Cuando revisamos las cámaras de seguridad del cajero automático, vimos a Carolina retirar el dinero. A ella, sola, aunque estábamos seguros de que Mario la había presionado. Mi esposo lloró como nunca. Un hombre fuerte, trabajador, siempre firme, derrumbado por la traición de su propia hija. Aún así, decidimos esperar, hablar con calma, buscar explicaciones. Pero esa noche, Carolina no volvió a casa. Se había ido con Mario, dejándonos un mensaje de voz tembloroso. «Perdón, pero Mario lo necesita. Ya pronto recuperaremos todo y les devolveremos el triple. Confíen en mí». No sabíamos dónde estaban. No sabíamos si ella estaba segura. La policía no podía intervenir porque técnicamente ella había retirado su propio dinero. Tomás estaba furioso, dolido, confundido. Lo vi llorar en silencio en su habitación, apretando los puños contra su rostro. «¿Por qué mamá hace esto?
Me preguntaba sollozando. ¿Por qué no piensa en mí? No supe qué responderle. Pasaron días sin noticias. Cada minuto era una mezcla de miedo y desesperación. Hasta que, una madrugada, Carolina llamó. Se escuchaba alterada, como si estuviera en un lugar extraño. Mamá, ven por mí, susurró. No puedo más. Mario, él, y la llamada se cortó. Alertamos a la policía, pero no podían rastrear la llamada. No sabíamos si estaba herida o si la habían amenazado. Miguel estaba al borde de un ataque de ansiedad. Yo no podía dormir, no podía comer. Esa misma tarde, Tomás tomó una decisión que cambió todo. Abuela, yo sé dónde están, me dijo con el ceño fruncido. Mamá me activó la ubicación en su teléfono hace meses, ¿recuerdas? Nunca la desactivé. Me mostró la pantalla, un punto azul en un barrio industrial en las afueras de la ciudad. Quise detenerlo, pero él estaba decidido. No voy a dejar que mi mamá se arruine más. Si ella no piensa en nosotros, yo sí puedo pensar en ella. Tomás llamó a la policía directamente, mostrando la ubicación exacta y explicando lo que sabía de Mario. Contra todo pronóstico, lo tomaron en serio. Quizás porque su voz sonaba tan segura, tan madura, o tal vez porque un niño angustiado diciendo que su madre estaba en riesgo no podía ser ignorado. Cuando llegaron al lugar, encontraron a Carolina en un estado lamentable, agotada, llorando, asustada. Mario había huido minutos antes, pero dejaron evidencia suficiente para abrir una investigación. Tomás corrió hacia su madre, sin importar el resentimiento, sin reproches. Mamá, ya estoy aquí, le dijo abrazándola fuerte. Ya no tienes que llorar. Yo te voy a ayudar. Y ella se derrumbó. Lloró como una niña, como alguien que por fin despierta de un sueño oscuro. Perdóname, hijo, sollozó. Te fallé. Les fallé a todos. Las autoridades abrieron un caso contra Mario y las personas involucradas. Carolina quedó bajo protección provisional mientras declaraba. Pero la verdadera conmoción llegó después, cuando Tomás, con apenas 15 años, le dijo algo a su madre que la hizo llorar con un dolor distinto, uno que no venía del miedo sino de la vergüenza profunda. Eso, pertenece a la segunda parte. Tomás no dejó de abrazar a su madre durante todo el trayecto de regreso a casa, pero su rostro serio revelaba que algo dentro de él se había roto. Carolina, aún temblorosa, lo miraba con un arrepentimiento que jamás había sentido antes. Había tocado fondo, pero no por haber perdido dinero, sino por haber perdido la confianza de su propio hijo. Miguel apenas podía mirarla. Yo veía en su mirada una mezcla amarga de preocupación y dolor. El silencio en la casa, cuando entramos, era tan pesado que hacía daño. Carolina se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas, bajando la cabeza como una niña que espera ser reprendida. Tomás la observó en silencio. Podía sentir cómo su corazón latía rápido, cómo luchaba con sus emociones. Miguel rompió el silencio. Carolina, ¿cómo pudiste hacernos esto? Preguntó con voz rota. Ella empezó a llorar de inmediato. Papá, yo no sabía cómo salir. Mario me manipuló, me amenazó, me hacía sentir que sin él yo no valía nada. ¿Y nosotros? Pregunté, incapaz de contener mi propia tristeza. ¿Tu familia? ¿Tu hijo? Carolina se cubrió el rostro. Tomás dio un paso adelante, respiró hondo, y con una calma extraña para un chico de 15 años, habló. Mamá, yo te necesito fuerte. No perfecta, solo fuerte. No alguien que entregue todo por un tipo que ni siquiera te quiere. Yo sí te quiero. Abuelo y abuela también te quieren. Pero tú no nos viste. No te importó vernos llorar. No te importó pensar en lo que podía pasar si ese hombre te hacía daño. Carolina sollozaba sin poder levantar la mirada. Lo siento, hijo, lo siento tanto. Tomás continuó, y su voz se quebró apenas.
Tú me enseñaste a no mentir. Me enseñaste a ser responsable. A no buscar atajos. Y mira lo que hiciste, rompiste todas tus propias reglas. Me dejaste solo cuando más te necesitaba. No sé si pueda confiar en ti completamente ahora. Las palabras fueron un golpe. Podía verse cómo le atravesaban el pecho a Carolina. Ella intentó acercarse, pero Thomas dio un paso atrás. No quiero que me abraces todavía, dijo suavemente. Necesito tiempo. Mucho tiempo. Miguel apretó los labios. Yo sentí como una punzada de dolor me recorrió el alma. Pero Thomas necesitaba decirlo. Guardarse eso solo lo habría lastimado más. Carolina respiró temblando y asintió. Se veía destruida, pero también consciente de que aquel era el precio de sus decisiones. Los días siguientes fueron tensos. Carolina cooperaba con las autoridades, entregó toda la información que tenía sobre Mario y sus actividades. La policía descubrió que él estaba involucrado en extorsión, lavado de dinero y una red pequeña pero peligrosa de distribución ilegal. Carolina había sido usada como puente para mover dinero sin que levantara sospechas. Su ingenuidad la volvió una presa fácil. A pesar de todo, las autoridades confirmaron que ella no enfrentaría cargos, gracias a que las transferencias y retiros estaban a su nombre y no había evidencia de participación activa en actividades ilícitas. Fue catalogada como víctima de manipulación y abuso. Aún así, el daño emocional era grande. Thomas se comportaba de manera educada, pero distante. Comía con nosotros, hablaba con nosotros, hacía sus tareas, pero evitaba estar a solas con su madre. Cuando ella intentaba iniciar alguna conversación profunda, él se excusaba diciendo que tenía que estudiar o que estaba cansado. Yo sabía que no era rechazo definitivo, era simplemente un niño tratando de protegerse del dolor. Una tarde, Miguel encontró a Carolina llorando en la cocina. Ya no sé qué hacer, papá, susurró ella entre lágrimas. Perdí su confianza, y ustedes trabajaron toda su vida para ahorrar ese dinero que yo destruí. Miguel puso una mano en su hombro. El dinero, ¿lo recuperaremos o no? Eso es lo de menos. Lo que debes recuperar es tu vida, tu cabeza, y el corazón de tu hijo. Carolina lo abrazó llorando. Yo observaba desde la puerta, sintiendo que, aunque la herida seguía abierta, algo empezaba a moverse, lento pero firme. Esa noche, mientras Thomas hacía su tarea, Carolina se sentó a su lado. Él levantó la mirada, algo incómodo, pero no se alejó. Thomas, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito que me escuches un momento. Thomas dejó el lápiz. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y madurez. Te escucho, respondió sin dureza. Yo fallé como madre, y no tengo excusas. Pero quiero que sepas algo, dijo Carolina con la voz entrecortada, tú me salvaste. No solo de Mario, sino de mí misma. Yo estaba perdida. Tú fuiste el único que vio lo que estaba pasando. El único que no tuvo miedo de enfrentarlo. Estoy orgullosa de ti. Más de lo que puedo decir con palabras. Thomas bajó la mirada. Sus ojos se humedecieron. No quiero que vuelvas a desaparecer, susurró. No quiero tener que salvarte otra vez. Yo soy solo un chico, mamá, yo no puedo ser tu protector. Tú tienes que ser la mía. Carolina rompió en llanto. Thomas la dejó llorar unos segundos, y aunque no la abrazó, tampoco se apartó. Era un pequeño avance. Poco a poco, la vida fue acomodándose. Carolina empezó terapia. Cortó todo contacto con Mario. Cambió de número, de redes, de hábitos. Empezó a trabajar horas extra para contribuir a la casa. No podía devolvernos los ahorros, pero mostraba cada día que estaba dispuesta a reconstruirse. 3 meses después, algo cambió entre ella y Thomas. Estaban en el parque, caminando juntos. Thomas se detuvo y le dijo: Mamá, creo que ya puedo confiar un poco más en ti.
Carolina se llevó las manos a la boca, sorprendida. Thomas sonrió levemente y la abrazó. Fue el primer abrazo sincero que se dieron desde aquella noche. Carolina lloró de felicidad y yo, desde lejos, también lloré. El juicio contra Mario se llevó a cabo meses después. No llegó a acercarse a Carolina y la justicia lo castigó con años de prisión. Ella finalmente pudo respirar. Thomas, que había iniciado todo, que había salvado a su madre y enfrentado a un adulto criminal sin temblar, se convirtió en la fortaleza de la familia. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, yo sé que aquel día, cuando les habló a su madre y a nosotros con esa sinceridad desgarradora, fue cuando realmente los hizo llorar, no por dolor ya, sino porque un niño de 15 años les enseñó el valor de la verdad, la responsabilidad y el amor verdadero.